temas. Don Miguel Quiñones Vila, muy buenos días. Buenos días, don Jesús. ¿Cómo me le va? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Pues nada nuevo, salvo cuidar a medias a mi nieto, porque gracias a Dios tuvo mi mujer, pero hoy ya se fue, entonces ya me quedé solo. Entonces, a ver, qué bueno. A ver cómo termino el día. Fíjate que hay un tema aquí que dije, lo voy a guardar para Miguel al rato. El nacionalismo alimentario se extiende por el mundo. Me causó curiosidad, es una nota del corresponsal del diario El Mundo en Pekín. Y fíjate, dice, Malasia prohíbe las exportaciones de pollo. Indonesia limita las exportaciones de aceite de palma. Kazajistán restringe sus envíos de trigo y harina. India deja de exportar su cereal y reduce la venta de azúcar al exterior. El proteccionismo alimentario ha vuelto. Ya fue tendencia hace 15 años cuando los precios de los alimentos se dispararon en todo el mundo por las prolongadas sequías y los altos precios del petróleo. Con la pandemia, el término comenzó a asomar la cabeza y la guerra en Ucrania lo está posicionando en la trinchera del hambre. Según esto, cada vez son más los países que se lanzan al proteccionismo alimentario para salvaguardar sus existencias y controlar la inflación interna. Me causó curiosidad, habla de porcentajes de precios de lo que está pasando en Asia, fundamentalmente. Hay algunas fotos de la venta de pollos en Malasia. Fíjate nada más esto. Cuando estalló la guerra en Ucrania, India se ofreció para alimentar al mundo. Y según el primer ministro Narendra Modi, el país estaba listo para repartir sus abundantes reservas de cereal después de que las exportaciones de la región del Mar Negro se desplomaron por la invasión rusa del granero europeo, Ucrania, y la lluvia de sanciones occidentales a Moscú. Ambas naciones representan alrededor de 1/3 de las ventas mundiales anuales de trigo. Desde el comienzo del conflicto, los precios del trigo y el maíz han aumentado un 41% y un 28% respectivamente. ¿Qué te parece esto? Trigo y maíz. México debía ser el productor más importante de maíz y resulta que son Rusia y Ucrania. Luego el extremo calor que se dio en esa zona y que conflictuó el asunto en las fronteras en el sur de Asia. Las exportaciones de azúcar se limitaron a 10 millones de toneladas, etcétera. Me pareció un asunto curioso e interesante porque estamos volviendo a la época de la hambruna, a la época donde los países van a proteger su producción y la van a usar para alimentar a su pueblo, no para darle a otros pueblos. Y esto, México no es autosuficiente en producción alimentaria de granos, de carnes, de estas cosas. ¿Cuánto de lo que nos comemos, que compras en el supermercado o en los mercados populares, no viene de otras partes del mundo? Las manzanas, las peras, las naranjas, la fresa. Todo eso es de California. Todo eso viene de los Estados Unidos. Sí. El pollo que compras, las alitas, no sé, hay muchos productos. Las pizzas congeladas y no sé qué tantas cosas. Ya hay leche que llega también de otros países. Es un asunto delicado. Me causó curiosidad que estamos regresando a esos tiempos y sobre todo en Asia, que es en donde se está dando en este momento, el nacionalismo alimentario. ¿Qué te parece? Pues me parece que nosotros éramos autosuficientes no hace tantos años, precisamente en maíz y en producción de pollo ni se diga.
teníamos unos productores de pollo tanto en Tehuacán como en Córdoba, como en el norte del país, impresionantes. No sé cuál sea la razón para que se haya caído esto. A lo mejor los precios del extranjero eran más baratos y eso fue mermando la capacidad de producción de los que se dedicaban a estos productos, como siempre ocurre, ¿no? Si la alternativa que te presentan, no se diga del azúcar éramos más que autosuficientes. Es más, me acuerdo que vendíamos azúcar, pero si empezamos a Bueno, todos importar los insumos, ingenios que estaban aquí en la zona de Izúcar de Matamoros, los alrededores, en sí, Acatingo, donde se no, hace el y Bacardí, en fin. todo eso. Y para acá, para la parte de Veracruz, en Y para Veracruz también, Tehuacán, también en y Tehuacán, en Tepacán. esa O zona. sea, éramos de verdad autosuficientes y exportadores. Hoy en día no nos alcanza. Y esto sí, ya en todos los noticieros que tú ves más o menos enfocados al tema, sobre todo CNN, ya pronostican esta hambruna generalizada por el alto costo de los insumos y por la poca producción disponible. Entonces, sí hay que meter el acelerador en estos temas. Hoy estaba viendo en CNN que todos estos compuestos de leche vitaminados para bebé, los escaparates, los estantes están vacíos, no hay. Y eso Bueno, también es parte, yo pedí el otro día en la farmacia Benavides, aquí cerquita, una leche en polvo que había pedido mi hija, que me dice es que no la hay, solamente en Amazon, me dijo, pero tarda 2 días en llegar y me acerqué, le dije a la señorita, oiga, esta, dice, creo que hay una. ¿Cómo? ¿Y eso? Dice, pues es que está escasa, no han surtido. A ver, sí, chéqueme si hay en otras farmacias. Y me revisó ahí en la computadora y me dice, no hay en ninguna parte, en Puebla no hay una sola, es la única. Y dije, ah, caray, ¿qué está pasando? Claro, no es hecha en México. claro, claro. Y esto, bueno, y si está hecha en Estados Unidos, los cuatro grandes monstruos de la producción de estos productos están protegidos por el gobierno gringo. Y las otras empresas pues desaparecieron porque había muchísimas, pero sacaron por ahí una regulación que les rompió el esquema a todas y nada más sobrevivieron cuatro que tienen el monopolio, por llamarlo así, porque son cuatro, de la producción de todos estos productos que son básicos hoy en día para la alimentación de los bebés. Entonces, empiezas a partir de ahí y de ahí vas escalando, porque ya nomás mencionaste el maíz y el trigo, pero falta la cebada, Falta la cebada, falta la carne, faltan muchas falta, la, cosas. Estos falta son muchas datos que, cosas que, que que se dan en relación por estos tres países que a son estos países en específicamente Asia, Malasia, Indonesia, la India. grandes productores. Sí, Pero si esos dos producían el 30 y tantos% de la producción mundial de trigo, agrégale lo que producía Ucrania y ya estamos hablando del 50% de la producción mundial. Y correcto, eso ya es un problema grave, porque nosotros somos dependientes del trigo y del maíz para la alimentación básica. Entonces, correcto. vienen problemas muy serios en cuanto a este tema. El del pollo no me preocupa tanto, creo que las granjas mexicanas tienen la capacidad para surtir. Claro, también tenían que exportaba mucho, porque el pollo mexicano era barato. Hoy en día ya está caro. El pollo es de los productos que se ha disparado. Entonces, no sé qué tan competitivos sean ya en el mercado de exportación, y menos con el dólar en esos precios, está alrededor de 20 pesos. Eso perjudica totalmente la exportación porque nuestra inflación interna rebasa esos límites. En realidad, para ser competitivos, a lo mejor el dólar tendría que estar en 27, 28, tal No, vez no, hasta no, 30 pesos. imagínate, por un lado Sí, sería una unos, pero locura. le partes el hocico a otros, ¿no? Claro, los que trabajan Pero, en los Estados Unidos, que mandan el dinero a las familias mexicanas, pues el dinero les va a rendir más, aunque el gran ganador de todo esto será el señor Salinas, ¿no? El de Electra sí, los bancos en y general. todas estas cosas que son los principales
que te permiten la conversión de dólares a pesos en las cuentas mexicanas, ¿no? Porque pues Una zona millones que están ya, matando se nuestros la paisanos papel. del otro lado. Pues más, no te escuché. No, es que, ¿sabes qué pasa? Que como que se atoró. ¿Ves que la semana pasada a estas horas sucedió exactamente lo mismo? Que la red Se carga. ¿Sí me oyes ahí? Sí, ahí sí te oigo, pero sí te congelaste por un minuto. Sí, te digo, la semana pasada sucedió lo mismo a esta hora. Algo está pasando con las redes, con eso de que andan retirando cables y todo este rollo, pero fíjate que yo checo cada rato la velocidad de la red, que tengo más de 100 megas en el contrato, y constantemente estoy revisándola, porque si no está bien, pues les reclamo. Y en este momento ni siquiera puedo abrir el medidor, o sea, quiere decir que estoy por abajo de la velocidad que se necesita. Yo la chequé, yo tengo contratado 50 y la chequé ayer precisamente y sí estoy recibiendo los 50. Pero claro, yo estoy hablando de una casa y lo utilizo a lo mejor para un par de computadoras, los teléfonos y la televisión. No, pero independientemente de para qué lo uses, o sea, es el ancho de la banda, el ancho de la velocidad que traes. Mira, por ejemplo, ahorita ya estoy haciendo el test. De bajada tengo 350 de bajada, pero de subida, bueno, ahí está por encima, por arriba de 100 está perfecto para cuestiones de zoom y estas cosas. Sí. Por encima de 100. Ahí está, ya se Sí, corrigió. sí, ya se corrigió. Bueno, Pues en fin, otro asunto que te tengo por ahí, al rato vamos a hablar de la viruela del mono, en un ratito más. Sí. Otro asunto que te tengo por ahí, y dado que este martes 31 de mayo se celebró el Día Mundial sin Tabaco, Así es, cosa que no sin sé, esta cosa, no sé si tú estás sin esta cosa. cumpliste con eso o no cumpliste con eso, No, pero el gobierno federal hoy anunció firmó un decreto. este martes 31 de mayo, anunció que va a suspender la venta de los Vapeadores o como. vapeadores y los cigarros electrónicos. ¿Cómo ves No, esto? ya firmó el decreto Sí, el presidente en la sí, mañanera. el 31 Yo, de mayo. ¿Cómo lo ves? yo lo veo bien. Yo creo que parte Está dirigido a que los jóvenes están entrándole muy duro a los a vapeadores. este tema. Y quién sabe qué les pongan a estos vapeadores, aparte del daño que hace, porque yo en mi vida he usado uno, pero sí tengo familia y conocidos que los utilizaron. Yo creo que fue una moda, les da cierto, no sé, como cuando Siento empezaste a caché, fumar, como ¿no? que Exactamente. Cuando yo empezaste a puedo estar fumar, con mi aparato y tengo además olores y sabores que no tienen los una cigarros cantidad de olores y moda, sabores y puedo impresionantes. usarlo donde no se permite fumar. Exactamente. Yo creo que fue una moda que se fue imponiendo, porque el que dejó de fumar, y el que fuma, pues fuma cigarros, no le ando haciendo el cuento, pero la publicidad y la noticia que hoy cuando firmaron este decreto, y precisamente López-Gatell fue el que lo dijo, se prohíbe la importación, Sí, distribución, venta y todo lo que vaya relacionado con estos vapeadores. Pero sí. dice, las empresas que se dedican a fabricarle, como que se las olieron y entonces importaron millones de piezas de estas. Entonces, que el suministro para México está garantizado, claro, si los agarran vendiéndolos los van a torcer, ¿no? Pero imagínate el negocio que era o que es impresionante, más Yo que el cigarro. vi que mucha gente que se dedicaba a meterle a estas cosas compraba o mandaba pedir a sus amigos que andaban de viaje por los Estados Unidos que les trajeran las cargas, las recargas. Creo que hay unos que son de usar y tirar y Sí, otros que son
como más sofisticados, ¿no? Como que, Hay unas cargas que son hasta de marihuana líquida. fíjate. O sea, yo las vi en Estados Unidos. Son unas cargas, se las pones a un vapeador esto y te las vas echando. Dices, ah, caray. Y todo esto, pues mira, está muy bien que controlen todo el mercado de exportación. Yo quisiera saber cómo van a controlar a Amazon, que yo creo que es el mayor vendedor del mundo en estos temas. Sí, nada O más que Mercado Amazon, Libre. para poderte vender algo en nuestro país, debe haber pasado ya por los temas de las aduanas. Y es Todo de lo regulatorio, importación, tiene que pasar por la aduana, pagar los impuestos, etcétera. Sí hay etcétera, forma. etcétera. Sí. Entonces, bueno, es un tema que se puede prestar a discusión. Yo pienso que está bien, esta medida está bien, el meterle cualquier líquido a los pulmones, que es de lo que realmente se padece, yo creo que ocasiona más daño que la nicotina y el alquitrán. Yo pienso lo mismo, que hacen más daño los vapeadores Que el que mismo los cigarro. cigarros. Tengo esa impresión. Yo también, yo lo probé una No sola tengo vez. ningún conocimiento técnico de nada, ni científico, Ni ni yo, mucho menos. ni yo. Pero es como que la impresión que yo traigo, que traigas ahí un asunto que te genera vapor, Hombre, es pues es contra los que meterle a los luchamos. pulmones, a la garganta, todo esto, Y que ese sustancias irregulares. vapor se queda. Ese al final es agua. Y llenar los pulmones de agua, hombre, no es una delicia. Depende también del uso que le den al vapeador, ¿no? Pero, ¿te Claro. acuerdas de aquellas cosas que eran como los de los árabes, donde fumaban ellos? La shisha. Por ahí Eso también tengo se una que puso me de moda. por ahí tengo una que me regalaron que la acabo de encontrar. Pues es lo mismo, el mismo rollo. Meterle, ¿Eh? una cosa era fumar a través de eso y otra cosa es meterle agua a los pulmones con esas cosas, porque ya Bueno, le en metían de este todo. caso, lo que haces es, en el caso de la shisha, lo que haces es pasar el humo que es caliente, pasarlo por el agua para enfriarlo. Es Pero una cuestión arrastras, diferente, pero porque arrastras no agua. estás metiéndote el agua, no te estás metiendo el agua, no estás metiéndote vapor, estás metiéndote humo como el de un cigarro, pero algunos dicen que lo que te hace daño, entre otras cosas, de un cigarro es el calor del humo. Es Y lo que posible. hace la shisha es que te enfría con el agua que tiene ahí, le chupas y el humo pasa a través del agua. No te Okay. metes el agua. Eso También no, yo. quienes hemos fumado pipa, yo fui fumador de pipa durante muchos años y pues ahora ya prácticamente no lo hago. Pues después del COVID y todo esto, pues también ya me restringí en muchos de estos asuntos, pero pues, todavía hace unos 4 años yo creo que sí fumé pipa todavía. Tengo muchas pipas, me encantan, las coleccioné, las curé, tengo tabacos, todos los aditamentos que te puedas imaginar. Y había unas pipas que traían un dispositivo de agua para enfriarla y otros que traían un mecanismo. Pues creo que aquí tengo una. Ahorita te digo. De estas cosas que inventaron los ingleses. ¿Quién sabe dónde está? No está. O si está, o estaba, a lo mejor ya me la robaron. Pues mira, no se roban, se pierden. Ya sabes, pasa en casi todas partes. Muchas, y no todas están acá, otras están del otro lado. Oye, hay un tema que sí es interesante y nos afecta directamente a los poblanos, y es qué tanto es verdad y qué tanto es mentira de toda esta serie de robos que hay en el periférico, en la Tliscayo, vamos a decir que en la zona conurbada. Yo he oído noticias y unas se me hacen muy exageradas, otras digo, no puede ser que pase esto, poner un retén en el periférico y
bolsear a todos los que van pasando. Sí. Esto, ¿qué tanto es verdad? Pues mira, yo creo que hay un asunto ahí de complicidades de unos y otros. Porque ¿cómo es posible que no se den cuenta los unos de que están los maleantes? Sí. ¿Cómo es posible que los maleantes puedan actuar con toda tranquilidad? E impunidad. Pues porque saben que no les van a hacer nada. ¿Quién sabe dónde está? Y es una pipa curiosa porque tenía yo dos. Una la regalé. La cazoleta, que es la parte donde se mete pues, el tabaco. El tabaco. Se atornilla a una estructura que vendría a ser la pipa, el canal de aluminio. Y tiene a los lados como dos resistencias donde circula el aire entre la resistencia, el tubo del aire y del otro lado lo mismo. Entonces tú fumas, el humo pasa por un canal que se enfría con el aire de la atmósfera. Del exterior, de la atmósfera. Es muy interesante, pero bueno, déjame mandarle la invitación a la doctora porque le dije que a las 11. Nos faltan 3 minutos. Sí, pero ella es muy puntual. Ahí oigo a tu nieto. Sí, por ahí. Por eso te dije que si se oían ruidos raros, es mi nieto. Está bien. Y la verdad no lo puedo evitar porque, pues, ¿qué le hago? La semana que entra traen caracoles, viernes o sábado. Pues, a veces te aviso. Si es sábado, a lo mejor puedo, pero entre semana ya estoy amarrado aquí. Ya estás de niñero. Sí. Bueno, esto que dices de los asaltos y todo esto. Acá donde yo vivo, en el último mes han asaltado a 2 negocios en la misma acera, frente de mí. El único que vive del lado de enfrente soy yo y junto hay una dependencia pública. Pero enfrente al señor de una óptica le abrieron en la madrugada de un martes para el miércoles, le volaron sus aparatos de edición de la vista, de todas estas cosas. Y a otro le robaron el anuncio eléctrico, estos anuncios luminosos. Materialmente se lo retiraron, se lo llevaron. Y entonces vinieron a preguntarme que si yo en mis cámaras de vigilancia que tengo instaladas en la fachada de mi casa, podía yo ver algo. Dije, no, yo realmente la instalación la hice pero para vigilar mi fachada, no para vigilar la calle. Pero en la esquina, donde está el Instituto Poblano de la Mujer, hay 4 cámaras. Sí, deberían tener 4 por lo menos. Dicen, no, pues ya fuimos, pero tienen 3 años que no funcionan. Ah, no, pues son muy útiles. Sí, las cámaras que no funcionan son útiles como no te imaginas, cabrón. Dice que no te enteras de nada. Son disuasorias. Ah, claro, o sea, las ponen una cámara para que los rateros piensen que están funcionando. Que los están vigilando, sí. No tiene. O sea, ay, el espantapájaro de los maizales en el rancho. Sí, y los que van ahí, pues, seguramente los rateros son como los cuervos, los ven y pues se van. No. No, me dio una risa, dije, no, o sea, ¿qué onda? ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde estamos parados en este Tenemos muchísimas, pero ese problema, en la ciudad hay muchísimas cámaras, pero si te das cuenta, justo donde ocurre un problema, la cámara no funciona. Sí. Me acuerdo ahí en Zabaleta que hubo no sé qué cosa y hay cámaras por todos lados, pero ninguna funcionaba. Sí. ¿Para qué las ponen? Arréglenlas. Claro. Déjame recibir y saludar a la doctora Rocío Baños Lara, que ya está lista. Doctora, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Me oyes? Muy bien, buenos días, sí. ¿Qué tal? Sí. Buenos días, fue tu doctor. santo hace unos días, la Virgen del Rocío. Y al otro día es mi cumpleaños. Bueno. Eso no lo supe, pero pues felicidades, que se ha atrasado. No le festejo.
Gracias, Que sí. sea atrasadas. A ver, ¿qué está pasando con la viruela del mono? Leí un artículo lunes, domingo, lunes. Si hay que ponerse, bueno, si es que ya hay, no sé si haya la vacuna contra la viruela del mono, si ya la tienen, si no la tienen, si hay que ponérsela así como con la urgencia como la que nos tocó el año pasado con pues, el COVID. Ujú. Si a los que nos dio viruela estamos exentos de esto, nos podemos defender. ¿Qué hay de esto? ¿Qué tan grave es este asunto de la viruela del mono? Sí, bueno, primero hay que establecer ciertas diferencias. El referente más cercano que tenemos de una enfermedad viral importante, pues es el SARS-CoV-2, cosa en la que todavía estamos metidos, pero quizás este antecedente nos pone un poquito muy en alerta, ¿no? Y nos hace pensar que otra vez vamos a estar en confinamiento y todas estas cosas que han pasado con COVID-19, pero la verdad es que este virus no es un nuevo virus, a diferencia de SARS-CoV-2, es un virus que existía desde el 53, me parece. No es un nuevo virus como el SARS-CoV-2. Es un virus, el de la viruela símica, la viruela del mono, es un virus que por alguna razón está causando brotes con más frecuencia. Puede ser que la naturaleza del virus lo haga un poco más fácil de diseminar. Todavía no se sabe mucho, se sabe que hay muchos casos, ya se cuentan 200 casos alrededor del mundo en países diferentes de África, donde fue originalmente donde se describió o donde hay brotes con cierta frecuencia, brotes locales. Del 2017 al 2020 hubo varios brotes de esta enfermedad en África. Entonces, lo primero es pues no alarmarnos, no es una enfermedad que va a adquirir dimensiones como las del SARS-CoV-2. Afortunadamente, este virus o la enfermedad que causa este virus es fácilmente identificable. La diferencia con el SARS-CoV-2 es, como todos recordamos, que mucha gente podía tener la infección y no manifestar enfermedad. Esto es que podían tener virus replicante en ellos, pero no mostraban síntomas. Entonces, en ese periodo de sin síntomas o gente que nunca desarrolló síntomas, en ese periodo gente con esa condición podía estar contagiando. Esta es una gran diferencia con este virus porque fácilmente vamos a notar que una persona tiene estas lesiones en la piel y fácilmente vamos a identificar que esa persona significa un riesgo para nosotros porque nos puede contagiar. Entonces, una vez, por el caso de la persona que ya está enferma en México, pues está en aislamiento, está vigilado, la gente que tiene contacto con él es mucho más precavidos para no contagiarse. Y respecto a las vacunas, se ha pensado que se pueden administrar vacunas en una estrategia que llaman de anillo, es decir, la gente que está cercana a la gente que está infectada, esas personas preferencialmente habría que ponerles vacuna. En cuanto a si ya nos dio viruela, eh, que bueno, necesita ser, eh, quiero decir, va a ser muy poquitita gente que ya tuvo viruela en el mundo porque hace muchísimos años que ya no existe esta enfermedad y que por eso se ha dejado de vacunar contra viruela, porque se decía erradicada de la tierra, ¿no? De hecho, la viruela humana ya no se da con esta frecuencia, bueno, no se da. Entonces, pero si hubiera gente que tuvo la enfermedad, seguramente es gente que ya está en edad pues adulta y seguramente la inmunidad que hubiera tenido en ese momento en este momento ya se le desvaneció. Entonces, seguramente tendríamos que aplicarnos vacunas, pero insisto, lo que se ha propuesto es que se vacune la gente que está alrededor de estas personas que han tenido la infección, ¿no? Un individuo común y corriente que no tiene nada que ver con pacientes de este tipo no tendría necesidad de vacunarse. ¿Cuál es el origen de esta nueva variación? Porque leí que primero se manifestó en Europa.
en algún diario nacional de México ya se informó de un caso de esta viruela. Me imagino la gente que viaja, los aviones, todo esto ahí vendrán estos contagios, pero el origen ¿de dónde es? ¿Por qué le llaman del mono? ¿Se da en los monos? En realidad, este virus se identificó por primera vez en monos que estaban enjaulados, que estaban en cautiverio para hacer experimentos. Entonces detectaron esta viruela en estos monitos y le pusieron viruela del mono. Pero en realidad parece ser que el reservorio es un roedor. Esto no es de apenas, les digo, los primeros casos se reportaron, me parece que en el 53, ahorita les digo con exactitud, 53 o 70 y algo, ahorita les confirmo ese dato. Pero se llama del mono porque fue descrita inicialmente fue observada en monos, entonces por eso se les puso este nombre, pero no es que sea propia vaya que no, fue original, se piensa que el reservorio es un ratón, que el animal original en el que se desarrolló fue un ratón, y se piensa que del ratón pasó a los monos. Entonces, obviamente, pues ahora la tenemos los humanos por la cercanía y por la similitud del organismo del humano con los monos, pero insisto, no debiera ser motivo de preocupación. En la persona que está en México, en quien se identificó esta enfermedad, es una persona que obviamente no la adquirió aquí, la trajo de otro país. Seguramente estuvo en contacto directo con una persona infectada, a lo mejor no se dio cuenta. Les digo, es una enfermedad propia de África, o se daba con regularidad en África, y ahora se observan varios casos en países europeos, quizá por la cercanía de África, pero en poco tiempo puede estar alrededor del mundo. No va a ser tan catastrófica como el SARS-CoV-2, porque, insisto, advertimos fácilmente a la gente que tiene esta patología y la aislamos. Y la forma de contagio es todavía más limitada que con el SARS-CoV-2. Para infectarme con el SARS-CoV-2 tengo que estar expuesto a una persona que me eche gotitas de saliva. Uh-huh. Y en el caso de esta enfermedad, pues tiene que ser contacto directo. Se ha hablado también de que estas personas, que mucha gente se ha contagiado en situaciones donde ha habido contacto sexual, pero no es que se contacte en vía sexual, más bien, obviamente, que con el encuentro sexual hay contacto físico, y es en ese contacto físico donde hubo la transmisión del virus. Ya. Sí. Los casos que se tiene conocimiento, ¿hay gente que haya muerto ya por la viruela del mono? ¿Es una enfermedad mortal? Parece que no. No he leído nada de muerte, he leído que se recuperan. Yo leí algo que Ajá. decía que podía tener una mortalidad del 3%. O sea, realmente, pero no era una afirmación tajante, sino era una estimación. Creo yo que es por similitud con los casos que se observaron en brotes anteriores, pero los de ahorita no parece que hayan reportado casos fatales. En brotes anteriores eso se ha descrito. El tema de las vacunas, yo leí hoy que van a vacunar a las personas, los especialistas, y a la gente que los atienda, a todos los que posiblemente estén enfermos. Esos van a ser los que sí van a tener el derecho a esa vacuna. No va a ser una vacuna abierta para todo el mundo, sino muy enfocada a la gente precisamente que pueda tener contacto. Sí, lo que les decía hace ratito es Se está cortando la... Sí, enferma. se congeló. Congeló, Rocío, no sé si tu internet está bien.
¿Ya me ven? Ya, Ahí sí, ya. Les decía que sí, que en efecto esto es lo que se ha propuesto, la vacunación en estructura de anillo, es decir, a la gente que está en contacto muy cercano con la gente enferma de esta patología. Uh-huh. Y si regresamos tantito al COVID, por ejemplo, leí ayer que 5 miembros de la selección mexicana se contagiaron de COVID. ¿Cómo es posible? ¿Qué explicación podemos tener para esto? Bueno, o sea, no es sorprendente. La gente se va a seguir infectando, aún tenga la vacuna. Con vacunados vamos a estar infectados, ¿no? Ajá. Sí. No, me llamó la atención precisamente porque acaban de jugar, se supone que les hacen todos los estudios, y hoy que hablaban de la lista, 5 están contagiados. Bueno, es que depende en qué momento te contagias, depende en qué momento te hagas la prueba. Si yo ahorita tengo contacto con alguien que está enfermo, ahorita no voy a manifestar síntomas. Mañana tampoco voy a manifestar síntomas. Pasado mañana tampoco. Si yo me hago una prueba de PCR mañana, voy a salir negativa seguramente. Tengo que esperar por lo menos 5 días. Al 5.º día es al día que me tengo que hacer la prueba para saber si tengo o no tengo la enfermedad. Incluso hay gente que se ha hecho la prueba de PCR 10 días después de haber tenido contagio y apenas empieza a salir positiva. Entonces, por eso es que una prueba de PCR negativa no significa que ya nunca me va a dar COVID. Puede ser que en este momento no esté manifestando virus replicante y que por eso me salga negativa, pero a partir del 2.º día de yo tener contacto con alguien, puedo contagiar a otras personas. O sea, puede ser que me salga negativa la prueba de PCR porque la prueba no es tan sensible para detectar poquititita cantidad de virus, pero esa poquititita cantidad de virus que se replica en mí es suficiente para yo contagiar a alguien más. Entonces, es un poco difícil de comprender quizás porque no estamos todos los días enfrentando una situación de ese tipo y se nos hace como fuera de lógica, ¿no? Pero ¿cómo si yo me hice una prueba ayer? Pues sí te hiciste una prueba ayer, pero todavía no había virus suficiente para que se replicara, para que se detectara a través de este método. Es sensible, sí, pero no tanto como para detectar niveles que puedan contagiar a otras personas, pero pues sí puede pasar. ¿Y no crees tú que se está tomando con mucha alegría el ya decir abajo la guardia, o sea, a lo mejor tapabocas, pero, y no hablo de México, hablo en general del términos mundo. generales en el mundo. Sí, en el mundo. Que ya lo están tomando como si ya se hubiese erradicado y están cayendo en errores que podrían ocasionar que esto rebrotase de nuevo. Porque ya le dijiste, con vacuna o sin vacuna nos podemos contagiar. Sí, hemos relajado mucho las medidas quizás porque pues la gente ya no se está muriendo como antes se moría, ¿no? O sea, ese es un hecho. Ya la letalidad se ha reducido de un 10% a un 1%, gracias a las vacunas. Pero eso no quiere decir que estemos a salvo de todo. Siempre insisto en que de COVID no nos vamos a morir si nos enfermamos. Ok. O es menos probable que perdamos la vida por COVID. Pero no sabemos qué consecuencias deja el virus en el organismo y a qué seremos más susceptibles. Ajá, fíjate que leí hace unos días en alguna revista de estas de ciencia que están en internet, que los que hemos padecido COVID, decía ahí, que se hace el cerebro más chiquito. No creo eso, pero Me preocupó, sí, pero sí tiene una relación con los sí ya lo derrames. tenía chiquito. No lo sé con precisión, pero sí sé que el organismo queda dañado y no sé por qué tiempo. Hay afectación al sistema cardiovascular. Las hepatitis que se estuvieron presentando con frecuencia, hepatitis virales de origen viral en niños, cuya causa parece ser un adenovirus, tampoco está confirmado, pero cuya causa parece ser un adenovirus, en esos niños hay altos niveles de anticuerpos con SARS-CoV-2.
No quiere decir que sea causante, pero sí quiere decir que esos niños quedaron de alguna manera sensibilizados y quizás su organismo quede más indefenso ante el encuentro con otros virus. Desde el principio establecíamos estos argumentos y quizá por eso tanto es el cuidado que tenemos algunas personas de no infectarnos, porque no sabemos qué va a pasar, cuál vaya a ser la consecuencia natural de que una persona se recupere, que se recupere de COVID, que bueno, qué tan dañado quede su organismo, no lo sabemos. Sabemos que hay personas, sobre todo aquellas personas a quienes les dio COVID antes de la vacunación, han tenido secuelas hasta por 6 meses. Vamos a suponer que no fuimos de esos, que nos dio COVID cuando ya nos habían vacunado y que la enfermedad no nos fue tan mal. Pero, ¿qué tal que somos más sensibles a un tipo de cáncer? ¿O qué tal que somos más susceptibles a algún tipo de enfermedad viral o bacteriana o inmunológica, de autoinmune? Entonces, parece ser que ya la vamos librando porque pues la gente va haciendo su vida normal, muchos seguimos apegados al cubrebocas, otros ya les vale poco, pero hay que ser muy conscientes de que no, es un virus que estamos entendiendo todavía. Todavía no sabemos todo de este virus y por lo tanto hay que ir como con más precaución, ¿no? Sí, yo creo eso. Fíjate que la parte que me ha tocado experimentar con gente que yo conozco que de pronto ya no usa cubrebocas, ya les importa un comino, y cuando salgo y camino y veo que la gente ya lleva su vida normal, están en el restaurante, en el bar, en los bares, ya sin cubrebocas, ya no te checan la temperatura, ya nada, geles, ahí los tienen, ya nadie los usa. ¿Sabes qué impresión? Y he hablado con gente y les digo, ¿y no te da miedo? Y dice, pues mira, si me va a dar, me va a dar. Me va a dar. Pero ya nadie se muere de eso. O sea, ya le perdieron el miedo a que el COVID puede desencadenar la muerte. Cuando hace 2 años, lo que teníamos vigente, 2 años y hasta el año pasado todavía, cuando entró el Delta, cuando entró la variante Delta, la gente se espantaba nada más por que salieras positivo. Pero yo conozco ya casos que han resultado positivos de Omicron o de no sé qué variedad habrá ahora, porque creo que cada 30 minutos cambian las mutaciones. Ya no les da miedo morirse de eso porque los daños que te provoca el COVID ya no son irse al pulmón, sino dicen se queda aquí en la garganta. Y de repente, pues, la picazón, la garganta, haces gárgaras de bicarbonato con vinagre y agua tibia y no sé qué, y ya con eso se va el asunto. O sea, ya le perdieron el miedo a morirse de COVID, doctora. Sí, bueno, eso es incorrecto, por supuesto, porque claro, el virus, la naturaleza del virus es ingresar en células que tienen ciertos receptores y esos receptores están a lo largo de todas las vías respiratorias altas y bajas. Mentira que el virus ya no se va a replicar en el pulmón, es mentira. Lo que pasa es que la respuesta del organismo ya no es tan intensa y ya no sentimos las consecuencias de esa lucha del sistema inmunológico. Pero incluso en gente que al principio de la pandemia había muchos estudios, bueno, quiero decir, surgieron muchos estudios donde se mostraba que el daño pulmonar era similar en las personas que habían tenido síntomas que en las personas que habían tenido síntomas. O sea, no lo manifestamos, no lo advertimos, pero el daño, aunque sea en poca escala, el daño está ahí. Y como les digo, no sabemos, en primer lugar, la gente se sigue muriendo, o sea, no es tanto, 1% de las personas que se infectan con SARS-CoV-2 mueren, solo el 1%, comparado con el 10% de hace 2 años, pues sí es mucho menos dramático. Pero insisto siempre, nadie quiere ser ese 1%, yo no quiero que mi familia, alguno de mis familiares sea de ese 1%. Pero hay personas que somos muy conscientes y hay personas que no. Y por esas personas que no somos conscientes, pues sí, que no son conscientes, todos sufren consecuencias. En el momento más alto de los contagios, los portales de noticias sacaban
en la parte superior el número de casos. Había un enlace que te permitía ver al instante cuántos casos de contagios, cuántos de muertos, en dónde, en qué países, porcentajes de en los países. Y de pronto comenzaron a relegar la noticia a un segundo término. Todavía hay hoy un portal, se los pongo, la Deutsche Welle, la agencia de noticias en Alemania, que dice, este es el menú: América Latina, coronavirus, política, economía, cultura, ciencia y tecnología, Alemania hoy. Está, para los de habla hispana, en primer lugar, América Latina. Pero el primer lugar de todo lo demás es el coronavirus todavía. Y pinchas y te dice, Japón abre sus puertas al turismo, pero solo en grupos. Hay videos especiales sobre cuál es la situación de los sanitarios después de un año y medio de la pandemia. Los 3 millones de casos de fiebre que se presentaron en Corea del Norte, que fue un escándalo hace cosa de un mes. BioNTech, 3 dosis protegen a menores de 5 años contra los coronavirus, etcétera. Hay todo un portal de información relacionada con lo que está pasando todavía con el coronavirus. Y lo que se destaca en muchos otros portales es este asunto de Corea del Norte. La OMS dice que el brote de COVID-19 en Corea del Norte es preocupante por riesgo de nuevas variantes. ¿Será que ahora nos llegarán de otras partes? ¿Variantes? Sí. Se decía que la Delta se había originado en Brasil, que el Omicron se había desarrollado creo que África. En África. En África, sí. Sí. El original es chino, ¿no? Aunque ya luego los chinos dijeron que no, que los que llevaron fueron los italianos que se fueron de vacaciones. Todo el enredo este. Por eso es que la OMS decidió dejar de llamar a las variantes por el lugar de origen, porque en realidad es muy difícil establecer si en ese lugar se originó. Lo que sí se sabe es que en ese lugar se detectó. O sea, la Omicron se detectó o se documentó por primera vez en África. Puede ser que ahí haya surgido, puede ser que no. Entonces es un poquito injusto nombrar a una variante por el lugar donde apareció, ¿no? ¿Dónde puedan aparecer variantes de SARS-CoV-2? En cualquier parte. En cualquier parte. Obviamente, en una población donde está más expuesta a la carga viral, pues las probabilidades de que salga una variante con otras características son más. Y entre estas otras variables con diferentes características, hay más posibilidades de que salga una variante que sea mejor adaptada para infectarse, mejor adaptada para replicarse, mejor adaptada para transmitirse. En realidad no estamos exentos de que el surgimiento de las variantes siga ocurriendo. Hay que observar esta enfermedad, simplemente hay que seguirla observando y hay que seguir siendo cuidadosos. Entre más personas existan sin vacunación, más posibilidades hay de que una variante surja, porque va a haber más virus replicante y es como una baraja. En una baraja, entre más cartas tenga, mayor posibilidad de combinaciones pueden surgir. Así en un organismo donde hay más virus replicantes, más chances hay de que haya un virus que pueda ser más efectivo para muchos procesos biológicos. Y la preocupación siguen siendo los niños, ¿no? Bueno, en realidad hay todavía lugares en el mundo donde no hay dosis para todos los mayores de 18 años y los niños, bueno, en casi todo el mundo hay menos niños vacunados que el resto de los adultos en casi todo el mundo. Entonces, en los niños hay que estar muy pendientes de que no se contagien y de que no lleven el virus a casa, ¿no? Eso también es importante. Claro. Bueno, en términos generales, cada vez tenemos que volver a los cuidados de antes, de nuestra higiene personal,
el baño diario, lavarse las manos antes de comer, después de comer, antes de entrar al baño, al salir del baño, tener cuidado con las partes de las puertas que se tocan. Esto nos lo enseñaron a los de mi generación. Había un señor en la esquina de donde yo vivía, el señor Valle, don Luis Valle, que tú llegabas a hacer la tarea con su hijo, éramos compañeros, su hijo y yo, y tenía una botellita de alcohol, y antes de saludarte, abría la botellita de alcohol y pon las manos y te echaba el chorrito de alcohol, te frotabas, él hacía lo mismo y ya te daba la mano y te saludaba. Y te decía que había que tener cuidado con las puertas, las manijas cuando ibas a un lugar público, porque la gente había tocado cosas en la calle, o se había metido el dedo en la nariz, o habían escupido, o traían enfermedades. A lo mejor traía él ahí un asunto de otra orden, ¿no? De desconfiar de todos los virus que hay en el aire. Y te daba consejos como, por ejemplo, que si usabas saco, y esto todavía se lo escuché no hace muchos años a José Luis Castillo, cuando era presidente del Club de Empresarios. Me lo topé algún día, nos veíamos mucho, y me lo topé un día entrando, saliendo del baño, ahí en el Hotel del Alba, que ahora es el Hotel Presidente. Y llegaba y siempre traía saco, y con la manga del saco, se jalaba la manga del saco, y con esta parte de la tela abría la chapa para entrar o para salir del baño. Y yo lo vi un día, oye, ¿qué onda con eso? O sea, dice, no, es que no sabes la cantidad de contagios que hay en los baños. Eran costumbres de antes. Sí. Llegabas de la escuela, lávate las manos. Ya te lavaste las manos. Voy a hacer la tarea, no, lávate las manos. Antes que otra cosa, lávate las manos. ¿Por qué? Porque los chamacos vienen del recreo, vienen de cargar la mochila, los libros. Si te vienes caminando por la calle, normalmente vienes pegándole a las paredes, jalar, ¿no? Es la manera que se comporta un chamaco. A los niños, a los bebés, ahorita que Miguel está de niñero. De niñero, tu nieto, si anda caminando, coge cosas, lo primero que te ha de haber dicho tu hija es, tu hijo y su mamá, es lávale las manos cada rato, tener una toallita húmeda para limpiarle las manos, ¿no? Es algo elemental. Elemental. Hemos perdido la urbanidad, podría decirse, ¿no? Esa capacidad del cuidado personal de nuestra higiene. Sí, es muy lamentable. A mí todavía me tocó, mis papás fueron muy estrictos en casa en ese aspecto. Lávate las manos. Cuando llegues de la escuela, lávate las manos. Llegues al lugar de donde llegues, lávate las manos. Y es una costumbre que en lo personal, en el área de la salud no perdemos, porque al llegar al laboratorio nos tenemos que lavar las manos para no encochinar todo lo que tocamos cuando entramos, ¿no? Hay gente que es un poquito reacia a obedecer esto porque no le ven la importancia. Pero sí, lavarse las manos es fundamental. Hay las mortalidades maternas se redujeron significativamente simplemente por el hecho de que cuando los médicos de hace mucho tiempo recibían a los bebés, se lavaban las manos. Se lavaban las manos y obviamente había menos infecciones transmitidas y se lograba la vida de la mamá y del pequeño. Y mientras que cuando no se lavaban las manos, la cantidad de muertes era impresionante por las infecciones. Entonces, para hoy en día nosotros es muy natural que si nos lavamos las manos, que son nuestras herramientas desnudas con las que hacemos todo, si nos lavamos las manos podemos cuidar de nuestra salud. Antes esto no se sabía y ahora como que se ignora, no se quiere entender. Yo pensaba que cuando se hizo una campaña muy fuerte para el lavado de manos, para la higiene, para el alcohol, para no saludar de beso, pensaba que íbamos a poder en realidad cambiar los hábitos de higiene y de cuidado ante la situación del coronavirus. La verdad es que no se pudo. No se pudo, pero tiene que ver, mira, en las comunidades, y Miguel que ha estado en la industria y esto, en el campo no hay agua corriente. No hay agua corriente, entonces
ahí como que en cierta forma, no es que se justifique, pero no es fácil andarte lavando las manos a cada rato. No es fácil. Pero en las plantas industriales, dentro de las medidas de seguridad, higiene y estos rollos, está este tema relacionado con el cuidado personal, ¿no? Sí, sí, sí. Es parte de la normativa que se tiene. Uh-huh. Claro. Los baños en general. O sea, los baños tienen que tener X nivel de limpieza cada X tiempo y sí, por supuesto, tener agua y jabón siempre a la mano. Y papel. Y papel. Para secarse las manos. Sí. Porque ahorita que mencionaban lo del saco, yo lo que hago es, obviamente entras al baño y antes de pasar al sanitario te lavas las manos, ¿no? Ya terminas, te lavas las manos nuevamente y con la toalla con la que te secas, cierras la llave y con esa toalla abres la perilla y ya sales. Esa es la manera correcta de cuidar que las manos no se te vuelvan a ensuciar con la perilla que usas para salir. O sea, para entrar, si puedes, yo antes usaba, bueno, si tengo vestido o algo que pueda yo, con que pueda yo agarrar las manos, eso sí, en estaciones de autobuses, en aeropuertos, siempre, 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 en lo personal, su servidora, utilizo una toallita para abrir las puertas, o si son puertas de las que se empujan, con esta parte del cuerpo, porque igual soy muy quisquillosa con cuánta gente pasa por ahí, cuántos microorganismos andan por ahí circulando, sabe Dios qué bicho agarremos de por ahí y bueno, pero uno porque conoce, ¿no? Entonces el común de la gente no está tan consciente y la sabiduría de nuestros adultos mayores, de nuestros abuelos, de nuestras mamás, toda esa gente tenía mucha sabiduría en decirnos lávense las manos, pero hoy como que las mamás de esta generación o los papás lo han olvidado y no lo han reaprendido con el coronavirus, porque se supone que deberíamos estarnos lavando las manos todo el tiempo. O sea, yo preguntas, ¿quién se lava las manos? Nadie se las lava. Nadie. Entonces, fíjate que tienes problema. toda la razón. Yo que recibo a los amigos casi todos los días como con algún amigo y lo primero que hago, llegan y quieren saludarte y digo, lávate las manos. ¿Me las acabo de lavar? No. Vienes de la calle, vienes del coche, cogiste el volante, la puerta. Lávate las manos. Están reacios y alguno de ellos ya le dio COVID y con todo y eso no tienen esa Cuidado. costumbre, digámoslo así, porque es una costumbre, o sea, finalmente el cuidado de estas cuestiones relacionadas con pues higiene tienen que ver con la costumbre de practicarlas. Si desde niño te lavaban las manos, te enseñaron a que te laves los dientes antes de dormir, cuando te levantas, después de desayunar, de comer, de cenar, si te enseñaron a tomar el agua, si te enseñaron a muchas cosas, a bañarte, a todo esto, las vas a tener durante toda tu vida. Pero quiere decir que hay mucha gente a la que no le enseñaron que hay que lavarse las manos. Sí. Y ahí gente. eso es uno de los vehículos de más contagio. ¿No se acuerdan hace muchos años? No, ustedes son muy jóvenes, sobre todo la doctora. Cuando las señoras de antes usaban guantes, guantes para manejar, guantes para coger el volante yo todavía me acuerdo de tías de mi madrina Viola, que era esposa de un diplomático, usaba guantes y andaban en la calle con guantes. Yo creo, Miguel, te ha de haber tocado todavía cuando llegaste. Me tocaron. Sí, me tocaron. Usaba guantes. Lo primero que pensabas es que qué señoras tan sangronas, pero tienes había razón. una razón. Exactamente. Había una razón. Sí, claro. Sí. Y esto está detrás un poco de la práctica que se quiso imponer por algunas personas de utilizar guantes para no contagiarse del coronavirus, ¿no? Pero es una medida sin sentido porque yo tomo guantes para tomar esta caja y luego tendría yo que quitármelos para tomar otra cosa porque esos guantes ya se ensuciaron por la caja. Lo más prudente, lo más correcto es lavarnos las manos con frecuencia.
con frecuencia, porque me toco la cara, porque toco alimentos, porque toco, sobre todo la gente que se transporta en el transporte público, bueno, ahí es un hervidero de microorganismos, ¿no? Entonces llegas de la calle, tienes que lavarte las manos. El Uber, el taxi, o sea, en cualquier lugar donde pase las manos muchísima gente, es un lugar que está con muchos microorganismos. Hay trabajos bien bonitos de secuenciación de microorganismos en el transporte público. Esto es, toman muestras de los pasamanos, del metro, etcétera, de lugares de transporte público en New York, en México, y hacen un análisis para ver todos los virus y bacterias que están ahí. No, 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 eso es un zoológico, un zoológico. ¿No supiste de un experimento que hizo el doctor Ruiz Argüelles, que por cierto le acaban de dar un reconocimiento en Londres, que es una cosa así muy, muy especial, muy para presumirse, vamos, que es algo, Claro. no todo el mundo entra a la sociedad, no sé cómo se le llama, de los Sí. médicos, de los investigadores. Hace muchos años el doctor Ruiz, en la época que era presidente Jorge Murat, 1982, 83, por ahí, hace 37, 38 años, hicieron el experimento de poner una jícama, pelaron una jícama, la cortaron y la pusieron en la esquina de donde es la Procuraduría, la 31 y el Boulevard. La dejaron, no sé si media hora o una hora. Recogieron los trozos de jícama y se la llevaron al laboratorio el doctor Ruiz Argüelles y encontraron, como dices tú, un zoológico de bacterias y de cosas sin que nadie hubiera tocado la jícama, simplemente expuesta al aire. Y con esos estudios se tomó la decisión de prohibir la venta de las frutas cortadas a la salida de los colegios. Fue el argumento. Que siguen haciéndolo. Y entonces se sigue haciendo, pero ahora lo hacen en un cajón de vidrio y tienen la obligación de meterlo en una bolsa de plástico o en un vaso, de taparlo, no estar al aire libre, que ese es el problema. Y la jícama, nos estaba contando en aquella época el doctor Ruiz Argüelles, es muy absorbente, por eso usaron esa, no sé cómo llamarle porque no es fruta, tubérculo. No, es un tubérculo. Es un tubérculo, absorbe mucho, como tiene tanta agua, absorbe mucho. Entonces, todos nos quedamos asombrados. Yo en mi vida me vuelvo a comer una jícama en la calle, oye, eso es terrible. Sí, solamente la rociadita de smog ya la hicieron. Y el problema, rociadita de smog. El problema es las heces de los perros, por ejemplo, de la gente que no recoge Eso nos decían heces, que en el aire, ¿no? Están las vuelan. heces, efectivamente. Pero es más dramática y más angustiante la cantidad de bacterias y virus que están en los pasamanos. Porque ahí lo que está expuesto en el aire, pues es lo que le vuela. Ahora imagínense cuánta gente pasa la mano por los pasamanos en el transporte público. Uf. Bueno, impresionante. Si quiere después platicamos de esos estudios que son bien interesantes. O sea, de verdad, yo les bromeo a mis alumnos, hasta víboras se encuentran en esos, en esos. No, no, es impresionante. Entonces, imagínate cómo vas a llegar tú a casa a destapar una botella de agua, a servirte agua del refrigerador de tu casa con esas manos donde recogiste tanta cochinada de tantos lados. Oye, ya que tocas ese tema, ¿qué tan efectivo es el congelar los alimentos o los perecederos para eliminar las bacterias? Hace muchos años en España se dio el caso de una cantidad de enfermedades derivadas de la presencia del anisaki en los pescados y mariscos, sobre todo en determinados pescados. Entonces, el sector salud en España decidió que todos los frescos, todos los pescados frescos tenían que congelarse antes de ponerse a la venta. Y ahí se moría el anisaki. Esto sucede lo mismo con las bacterias, con los virus y demás, en los alimentos perecederos, doctora.
No exactamente. Hay bacterias que se replican bien incluso en congelación. Se replican menos, pero sí se replican. Los virus pueden quedarse dormantes. Incluso se han recuperado virus de las aguas de deshielo de los glaciares. Se han recuperado virus. Es cierto, tienes razón, han salido ahí. Entonces, Y en la mayoría de los casos se disminuye la viabilidad, es decir, como que se quedan dormiditas las bacterias, dormiditos los virus. Obviamente, si tú tienes por 5 meses un alimento en el congelador, la carga viral o bacteriana, la carga viral va a ser la misma, porque el virus no se replica solito fuera de células. La carga bacteriana a lo mejor es menos, sí se van a replicar las bacterias, pero mucho menos que obviamente que si están en temperatura ambiente. Entonces, más bien es un método de evitar que haya una mayor carga microbiana. Obviamente los alimentos que se puedan congelar, porque hay algunos alimentos que van a perder su naturaleza, sus características que los hacen atractivos y sabrosos, y pues en ellos no se van a poder congelar sabiendo igual, ¿no? Pero sí se disminuye, digamos, la carga de microorganismos con la congelación. No es que se mueran, es que se disminuye. Incluso... ajá, porque si no, no tendría riesgo comerse una nieve callejera. Y la nieve bueno, también transmite algunas ahí el bacterias. problema es la contaminación posterior a la elaboración de la nieve. O sea, porque tú la congelas, tú la preparas, el proceso de congelación es parte del proceso de preparación de alimento. Pero cuando ya el alimento finalizado lo tienes en la calle y le riegas con smog y con heces y con todo lo demás, pues ahí hay una recontaminación del alimento. No viene la carga microbiana del proceso, viene de la exhibición del producto terminado en la vía pública. Ya. Sí, la Quiñones. microbiología es muy bonita, muy, muy, muy apasionante. Sí. Quiñones. Dígame. No, pues comentario. Ah, no, el comentario, hablan de que si los niveles de congelación para que los alimentos no tengan un proceso de descomposición, tiene que ser alrededor de los menos 20 grados. Yo creo que también va relacionado con este tema, porque un congelador normal de casa hogareño, pues, no sé, manejará menos 5 grados. Entonces, también depende mucho del grado de temperatura que se le ponga, ¿no, doctora? Sí, ciertamente, sobre todo con las bacterias. Hay bacterias que crecen muy bien a menos 20, hay bacterias que crecen hasta menos 80. O Sí. sea, así de sencillo. Entonces, obviamente, la menor temperatura va a impedir que haya replicación bacteriana. En los virus es otra cosa, porque los virus, insisto, no se replican en la materia en la que se encuentran. No, Pero las necesitan la bacterias proteína de una célula, ¿no? necesita la maquinaria de la célula. Ok, sí. Pero hay muchos virus que Sí. se transmiten por alimentos también. Eh, rotavirus era un gran problema antes, ahora ya no lo es tanto en los pequeños. Pero astrovirus, norovirus, calicivirus, adenovirus ya dije, sí. Entonces son virus que se transmiten por alimentos y que pueden causar enfermedades. No es que se repliquen en los alimentos, pero son virus que se encuentran en el contenido fecal y que si no están bien preparados los alimentos pueden causarnos un problema después a nosotros. Ahorita me vino a la memoria la salida de la escuela de secundaria de la Trinidad Sánchez Santos, ahí en la 28 Poniente y la 3 Norte, frente al jardincito de San Antonio. Se ponía una señora que vivía muy cerca de ahí, a la que le decíamos la Firus. Firus. Ahora creo que es mi internet. ¿Perdón? Creo que es mi internet porque se me están congelando los dos. Le decíamos la Firus. Y todo el mundo salía corriendo ahí a comprar las naranjas con chile, las jícamas, los pepinos, todas, los churritos, todas esas cosas. Y un día, Lo malo es que todo es bueno. alguien de más edad que nosotros, o uno de los curas, creo, nos decía, ¿por qué le dicen Firus?
Pues porque vende las frutas, ¿no? No, le decían, cuando llegó acá le decían virus, la virus, la que traía los virus. Y tenía a un lado una cubeta de agua que llevaba cargando desde donde vivía en un localito ahí por el callejón de donde está la pues, escuela Uribe, que era el callejón de las muchachas galantes de allá de los 30. Ahí vivía, en uno de esos. Entonces, no hay agua corriente, iba cargando su cubeta de agua. Y en esa cubeta de agua metía a lavar, a enjuagar todas las cosas que usaba. Ya te imaginarás cómo acababa la cubeta. Y seguía metiéndole, seguía metiéndole. Me recuerda mucho esa costumbre de ferias, de lavar los platos, las tazas, Ay, de café, del chile atole, de todo esto, en la misma cubeta del agua. Sí, guácala. Es impresionante, ¿no? Pero, a ver, ahí se contagia gente, ahí se enferma gente, o desarrollamos tantas resistencias, tantas defensas. Decía alguien, cuando viene un pues, extranjero y le das de comer cosas callejeras, se enferma inmediatamente porque en su país no están acostumbrados al contacto con tantas impurezas. Y los mexicanos vamos desarrollando pues, un Inmunidad. sistema de inmunidad a todas estas cosas. Sí, hay gente que obviamente es más resistente que otros, ¿no? O sea, si es una persona que está acostumbrada a comer solamente en casa o en lugares donde se cuida la higiene y come algo así, muy probablemente le va a dar por lo menos una diarrea, por lo menos. esa es Ahora, la más famosa de las venganzas de Montezuma. así es. Así decían. Ahora, el Así decían. problema es que entre más microorganismos estén presentes en un ambiente, la posibilidad de que haya una bacteria o un virus que sea de los más patógenos, esa posibilidad es mayor. Entonces, obviamente porque hay más de todo, ¿no? El abanico, el catálogo de microorganismos que están en esa fuente es más grande. Y hoy en día ya el cólera no es un problema, pero seguramente que ustedes habrán leído o a lo mejor de muy niños supieron del gran problema del cólera. ¿Cómo no? Por Que supuesto. hoy en día, insisto, ya no es un problema porque la mayoría de los alimentos en los lugares establecidos y hasta en los puestecitos callejeros, la calidad se cuida mucho. Y además, pues los medicamentos que han surgido y todo esto, pues ha ayudado, ¿no? Pero siempre, la humanidad siempre ha estado en una constante lucha contra los microorganismos. Siempre. De algunos se ha beneficiado, porque sin ellos no tendríamos cerveza, vino y otros Yogures. fermentados. Pero también ha sido una constante lucha contra los microorganismos porque nos pueden matar. Hablamos ahorita de los más comunes, pero hay tantos microorganismos particulares que tienen que no son epidemias, pero si tienes la mala suerte que te da uno de esos, hasta ahí llegaste, ¿no? Entonces, todo eso se resuelve con higiene. SARS-CoV-2 se previene mucho con higiene personal, la viruela del mono se previene con higiene personal, cólera o una Escherichia coli enteropatogénica también se previene con higiene personal, higiene de alimentos. Entonces, creo que eso es lo conclusivo, ¿no? Tenemos que mirar hacia las buenas prácticas de higiene personal, enseñárselas a nuestros niños, enseñárselas a nuestros adultos, que a veces son un poco necios, pero hay que hacer nuestro mejor esfuerzo, y alinearse a eso, ¿no? A ser disciplinados con lo que comemos, con la higiene a nuestro alrededor y enseñarles sobre todo a los niños a cuidarse, a cuidar de la higiene, estar limpiecitos, limpiecitos. No sé si ustedes leyeron alguna vez el libro, la novela de la vida de Howard Hughes. No, Sí. pero sí conozco un poco. Howard Hughes, un hombre rico, se metió en el negocio de los aviones, Multimillonario. producción de cine, todas esas cosas, pero desarrolló un temor a las bacterias. Y entonces se encerró en uno de sus hoteles en Las Vegas, se encerró y empezó a pedirle a la gente una serie de necesidades que tenían que desarrollar y cubrir sus empleados. Por ejemplo,
Todos los días le tenían que llevar no sé cuántos juegos de guantes blancos nuevos. ¿Por qué blancos? Porque la suciedad se nota en el blanco. Los periódicos, porque era un hombre súper informado, tenía que leer los periódicos todos los días, se los llevaban en una bolsa de papel, los planchaban y él con los guantes los ojeaba hasta que un día, como era dueño de un canal de televisión, se le ocurrió decirle a los encargados que le leyeran los periódicos en la televisión y entonces se inventaron los noticiarios de la televisión por Howard Hughes. Como no quería levantarse a encender el televisor, le inventaron el control remoto alámbrico. La tele. Como no quería volver a usar el mismo pañuelo que había usado, le inventaron los pañuelos desechables, que hoy se llaman Kleenex, ¿no? Por la marca Kimberly Clark, pero el concepto, todo eso y muchas otras cosas lo desarrolló Howard Hughes, por el capricho de Howard Hughes, por no enfermarse, por no contagiarse de las bacterias que en aquella época se hablaba de la guerra bacteriológica, ¿no? Entonces tenía pavor de eso. Maravilloso, porque el capricho y la capacidad económica para cumplir el también, capricho, ¿no? por supuesto, claro. Creo que al final se retiró en un rancho también alejado de toda la humanidad. Se venía a esconder a un hotel que tenía en Acapulco. Y ahí murió, no se sabe si murió en el hotel o si murió en el vuelo de regreso. Es una leyenda, Howard Hughes, una verdadera leyenda. Y de hecho hay una película de su vida. Sí, pero además hay un financiamiento, no sé cómo llamarlo. Hoy en día se puede, creo que es una asociación a la que uno puede solicitar fondos para investigación. Grandes, fondos muy grandes. Debe ser una fundación. Una fundación. Sí, debe ser una fundación. Donde estuve haciendo el doctorado, ahí los doctores, los investigadores principales tenían financiamiento de Howard Hughes. Gran cantidad de dinero. Fíjate. Bueno, doctora, ahora sí nos la aventamos larga, pero muy sabrosa. Siempre es un gusto. La charla, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Mucho gusto. Ya nos veremos en otra. Nos vemos pronto. La Cuídense. María Lucio. Gracias, adiós. En la UPAEP. Gracias, chao. Nueva Esperanza. Don Miguel Quiñones, ¿algo más? No, nada más. Ya tengo aquí ahora tengo 2 perros y un nieto. Aquí haciéndome compañía. Pues primero el nieto y luego los perros. Muy bien. Pues sí. Gracias, Miguel. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Órale. Hoy no hay AMPI, bolsa inmobiliaria. Hoy no hay. Gracias, buenos días.